De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM. Aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, aquí voy, caminando, pisando el sendero de hojas que nos lleva hacia el jardín en este día lunes. Y como ustedes saben, lo dijo ya Neruda en Walking Around, el día lunes arde como el petróleo. Es un día difícil el día lunes. Sin embargo, los atisbos de primavera que llegaron ayer a Santiago, como que de alguna manera nos van preparando para esa estación, que todavía falta que llegue, pero se anticipan los aromos. Voy llegando al jardín y veo los aromos florecidos. El aromo es el primer signo de que el invierno también tiene su propia primavera. Y antes de llegar al jardín, quiero leerles, y leerles sobre todo a los nacidos bajo el signo de Sagitario, el horóscopo. La sección del horóscopo es fundamental en todo medio de comunicación. No puede haber un periódico ni un diario que no tenga un horóscopo. Tampoco un programa de radio que no tenga horóscopo. Un programa que se precie de tal no puede no tener horóscopo. Y nosotros también tenemos un horóscopo aquí en Desde el Jardín. La única diferencia es que este horóscopo está escrito por poetas y escritores. Y eso significa que hay un mensaje, porque alguien dijo una vez que un poema es un mensaje lanzado en una botella tirada al mar, que alguien recoge y de alguna manera encarna o interpreta de manera distinta, según quien sea que lo recoja. Eso es lo interesante del lenguaje poético, que es abierto, que es plástico, que permite múltiples interpretaciones. Entonces, hoy día voy a leer el horóscopo para los nacidos en el signo de Sagitario. ¿Y por qué Sagitario? Porque el autor del horóscopo es un poeta que nació en Praga el 4 de diciembre de 1875. Es ni más ni menos que uno de los más grandes poetas del siglo XX, Rainer Maria Rilke. Y aquí va el horóscopo. Creedme, todo depende de esto. Haber tenido una vez en la vida una primavera sagrada que colma el corazón de tanta luz que basta para transfigurar todos los días venideros. Rainer Maria Rilke. Y el que lo dice fue alguien que tuvo sufrimientos varios, por no decir depresiones y angustias extremas, pero nos salvamos por una primavera sagrada que nos haya colmado en algún momento el corazón, dice Rilke. Él mismo había dicho en otro libro, en otro texto, la primavera ha vuelto, la tierra es como un niño que sabe poesías. Bueno, espero que los sagitarios vayan digiriendo el mensaje mandado por Rilke. Ojalá les sirva para enfrentar esta semana que parte hoy. En este lunes yo voy caminando por el sendero de hojas, voy llegando a mi jardín. Se escucha la agitación de los pájaros que rodea este espacio para mí sagrado. Y me sale a recibir mi querido hermano y amigo, el zorzal. Escuchémoslo cantar un poquito. Qué bonito canta el zorzal. Querido zorzal criollo, ¿hay alguien en el jardín? Bueno, yo creo que lo interpreto. Parece que hay alguien en el jardín. Y efectivamente, la verja del jardín, la verja de madera, imagínensela, es una verja blanca, pintada por mí mismo. Todo hecho a mano aquí, ¿eh? La cabaña, el jardín, las plantas, algo rústico y espontáneo. Está abierta. Y significa que hay alguien. Y efectivamente, hay alguien sentado entre los helechos y unos cactus. Su cara me es particularmente conocida y familiar. Lleva una chaqueta negra y está mirando las plantas y le voy a dar obviamente la bienvenida. Hola, buenas tardes, bienvenido al jardín. Buenas tardes.
Muy amable por invitarme al jardín. Me alegra verte acá. ¿Llegaste caminando? ¿Cómo llegaste? En paracaídas, Cari. En paracaídas llegaste, ¿ah? ¿Habías escuchado hablar de este jardín? Había leído algo sobre este jardín. Ah, perfecto. ¿Y te gustan los jardines? No, no tanto, porque yo me crié en el desierto, entonces soy un zorro del desierto. Ah, tú eres del desierto. ¿Y en el desierto no hay jardines? O sea, ¿o cuál sería el jardín en el desierto? Eh, Hay un verso por ahí que escribí cuando era joven que dice: la única flor del desierto es la sombra de la piedra. Ah, qué bonito eso, qué hermoso. Claro, y en esa parte del desierto donde yo estuve, que es la pampa del salitre, ahí no crece ni la mala hierba, ahí no hay flora ahí. Y la gente no crea sus propios microjardines o pequeños jardines o sus propios oasis. En sus casas, por supuesto, claro, en maceta, en tarro, plantaban, A veces una flora me imagino dentro de una tetera, por ejemplo, ¿no? Que es tan claro. clásico del jardín popular chileno, ¿no? Mi santa mujer tiene la mano verde, entonces plantaba cualquier cosa y le salía. ¿Y se puede vivir en un lugar donde no hay vegetación y no hay plantas? Eh, eh, para mí es tan necesario el verde, levantarme en la mañana, ver el verde, caminar entre las plantas, recibir la energía de las plantas. ¿Cómo es vivir sin eso todos los días? Mira, yo me crié hasta los 9 años en un campamento minero que se llamó Algorta, y donde no había ningún árbol. O sea, yo no vi ningún árbol hasta los 9 años cuando llego por primera vez a Antofagasta. ¿Y cuál fue la impresión de ver por primera vez un árbol? Fue maravilloso, o sea, ni siquiera lo había visto en cine porque no podía ir al cine yo. Porque mis padres eran evangélicos, entonces el cine era una cosa del demonio. Del demonio, claro. Fíjate que cuando me aluciné, cuando vi la primera flor de la maravilla, esa flor grande que parece el sol, Sí, claro. fue una alucinación, o sea, encontré lo más hermoso que había visto hasta ese entonces. Ahora, si uno no encuentra flores en un paisaje tan extremo, tan radical como el desierto, sin embargo, encuentra otras cosas, porque la sensación que tengo yo es que el desierto está vivo, mucho más vivo de lo que uno cree. ¿Qué es lo que vive? ¿Qué es lo que está vivo? ¿Qué es lo que uno encuentra en el desierto que compense la falta de un jardín o del verde? Está tan vivo y es tan potente que yo siempre digo, si no me hubiese criado en el desierto no habría sido un escritor, no habría escrito. Porque en el desierto, como, aunque no hay flora ni fauna, y lo que reina es el reino mineral, hay en cambio un silencio que es transparente, un silencio que es puro, tan puro que de pronto se escucha el crujir de los dientes de, de las piedras. Que- y me imagino que esa experiencia del silencio debe ser marcadora. Bueno, si uno ve todo lo que pasó, si uno lee el Antiguo Testamento, el paisaje bíblico, los personajes que tuvieron alucinaciones, bueno, la aparición de Dios fue en un desierto, pues las grandes revelaciones del mundo hebreo fueron en un desierto. Claro, yo siempre he dicho que en este planeta hay tres paisajes donde eh, paisajes ad hoc para encontrarse consigo mismo: el mar, la montaña y el desierto. Y de los tres, el más ad hoc es el desierto. Como tú dices, no en vano Cristo, ¿cierto?, antes de salir a predicar el Evangelio, se internó en el desierto por 40 días. Él dijo: a encontrarme con mi Padre, que es lo mismo que encontrarse con uno mismo, que encontrarse con su esencia. Y yo creo que el desierto fue el que me enseñó a estar conmigo mismo, a conocerme a mí mismo, que es fundamental para empezar a escribir o a pintar o a hacer arte. Tú me acabas de decir que eres escritor. Bueno, ahora empiezo a juntar cosas. Hijo de pastor evangélico, que vienes del desierto. No me digas que tú eres Hernán Rivera Letelier. El mismo que canta y baila, El que viste y calza también, que ¿eh? viste calza. Oye, Hernán, pero perdóname mi distracción. Yo en este jardín entro a veces en estado alucinatorio, así como me imagino que tú entrabas en el desierto en estados alucinatorios también, ¿no? Mira tú, claro, eh, el desierto hay que saberlo ver. O sea, la gente de pronto mira y no ve. Los atardeceres en el desierto son escandalosamente bellos. Los, 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 los amaneceres. Yo cuando trabajaba en la mina, en los turnos de noche,
tipo 4 o 5 de la mañana empezaba a clarear, pero yo lo veía desde la primera rayita de luz crua que aparecían en el horizonte, el amanecer, y era una cosa impresionante. Era como comenzar a ver un mundo recién creándose, un mundo recién haciéndose, cocinándose. Tú hablaste de La Pampa y tu último libro que acaba de ser publicado, El autodidacta, un bellísimo libro. Muchas gracias por este regalo que le das a tus lectores, Hernán. De verdad es un muy bello libro, lo disfruté, me emocionó, ya lo vamos a comentar. En una parte tú hablas de la soledad paquidérmica, el protagonista habla, o el narrador, la soledad paquidérmica de La Pampa. ¿Qué es esa soledad paquidérmica de La Pampa? Mire, yo cuando era niño, era el niño extraño de La Patota. Yo me apartaba de mis amigos de La Patota para irme a caminar solo por los cerros, solo, para sentir ese silencio que te decía recién, y sentir esa soledad de planeta abandonado. Es una soledad inmensa. Por eso le puse una soledad paquidérmica. Te pone la pata encima y es aplastante. Pareciera que andas en un mundo abandonado, un mundo desierto, un planeta desierto. Se siente fuerte ahí. Es como estar en Marte, ¿sí? Algo así. No en vano de la NASA van a probar allá Efectivamente. sus vehículos para mandarlo a Marte. Finalmente la escuela es el desierto es una gran escuela para vivir desde la carestía, de la carencia, desde las soledades, del silencio. Todo lo contrario a nuestro tiempo de hoy, en que parecemos querer tapar ese silencio, escondernos, alejarnos de él, del contacto con nosotros mismos, y también porque vienen tiempos de escasez, donde va a escasear el agua. O sea, los nortinos van a estar mejor preparados interiormente para los tiempos difíciles que vienen, ¿no? Yo creo que sí, porque nosotros necesitamos, o por lo menos yo, una dosis de silencio y de soledad diariamente. No sé si fue Gabriela Mistral que por ahí escribió que la persona que nace a orilla de un río va a llevar siempre el rubor del río en su corazón, lo va a sentir en la almohada. Como Gonzalo Rojas, lo pienso en el poema Lebu, que siente latir el río de su infancia en las sienes, Claro. Justamente cuando está durmiendo. Como yo me crié en el desierto, entonces yo llevo el silencio dentro. Y por eso que necesito una dosis diaria, porque el silencio es la puerta de entrada de la espiritualidad. Y yo necesito espiritualidad diariamente. ¿Y qué espiritualidad? Tu padre fue evangélico. ¿Cuál es la espiritualidad con la que tú has entrado en contacto? Con la poética, La espiritualidad poética. sí. Para mí la poesía es fundamental en todo arte. Hay gente que piensa que la poesía es sinónimo de poema, o que la poesía está nada más que en los poemas. Yo les digo que yo he visto poemas sin una gota de poesía, pero he encontrado la poesía en cuentos, en novelas, en ensayo. La poesía está en la pintura, en la música, en todas las artes. Pienso que la poesía es el espíritu del arte, es lo que le da vida al arte, es el soplo de vida. Es como el Espíritu Santo, para usar el lenguaje evangélico, o la gracia de la literatura, ¿no? Yo digo el soplo de vida porque se dice que Dios nos creó a imagen y semejanza con barro. Entonces hizo la forma con barro, pero era una forma muerta, hasta que le dio el soplo de vida, y es la poesía, y ahí el hombre vive. El narrador o el protagonista de esta novela, que es un joven, que en el fondo también eres tú, ¿no es cierto? Es mi alter ego, sí. Es tu alter ego, que se llama Eleazar Luna, el protagonista del autodidacta, ese joven que tiene que trabajar en las minas y que descubre súbitamente, tiene la epifanía, descubre la poesía. Y al descubrirla, empieza a devorar todo lo que encuentra a su paso, todo lo que encuentra, hasta que se encuentra con una antología que le va a cambiar la vida. Y él habla por ahí de la poesía como mi tabla de salvación. Y quisiera que ahondaras en eso en relación a ti mismo. Claro, en ese desierto, para sobrevivir en ese desierto, hay que tener mucho empuje, mucha fuerza, ser hasta duro de corazón a veces.
Eh, y hay que tener mucho sentido del humor y hay que tener también espiritualidad. Eh, yo descubrí la poesía y me aferré como una tabla se aferra a un náufrago, porque si no me hubiera dado un tiro. La vida en ese desierto era muy, muy dura, muy áspera, y la poesía fue la que me salvó. La poesía fue como un ungimiento, fue como un aceite que suavizó, digamos, la aspereza del clima, del territorio, en fin. Y el protagonista de esta última narración tuya, el autodidacta Eleazar Luna, que es Hernán Rivera Letelier, está aquí conmigo en este día de lunes en el jardín, se encuentra con una sagrada escritura. Si la poesía es sagrada, y es un libro que ve en un escaparate de una librería donde solo hay cartulinas, tijeras, material para trabajar cuadernos, y en la vitrina ve este libro, El mismo Antología libro, de la Poesía el mismo. Chilena Contemporánea de Alfonso Calderón. Y por eso la tengo aquí, después de haber leído, la fui a buscar y la encontré aquí en mi pequeña biblioteca, Hernán. ¿Qué significa para ti este libro, esta antología publicada en la década, yo diría, el 60 y tanto de haber sido, ¿no? La primera edición, no, del año 70, Sí. publicada en el año 70. ¿Qué significa para ti este libro? Yo la encontré en el 74, fíjate. ¿Ya? No, ese libro fue fundamental, yo creo que fue un hito en mi vida. Hasta ese instante, hasta los 24 años, yo nunca había tenido un libro de poesía en mis manos. Recuerdo que cuando andaba Deo, escribí mi primer poema, pero sin la más mínima noción de lo que era la poesía. Yo recordaba los versos que aparecían en los libros de lectura cuando aprendí a leer yo. Y para mí la poesía era, o sea, en un poema tenía que ir la palabra crepúsculo o la palabra Claro. flor, rosa, o si no, no era poema. Y de pronto este libro te cuando muestra descubro- todas las dimensiones claro, posibles de la poesía. Cuando descubro este libro y descubro a Gonzalo Rojas, a Lin, a Parra, de Roca, a Huidobro, descubro que en verdad lo que yo hacía no era poesía. Entonces, recuerdo que el libro me lo llevé a la mina, lo leía en la mina, escondía a los jefes, lo traía de vuelta, seguía en la casa con la relectura. Y el tercer día pesqué toda mi producción de poemas, hice una hoguera y los quemé. Es un acto de purificación, un acto sacrificial de renacimiento de alguna manera, ¿no? Exacto. ¿No? Y empecé de nuevo. Bueno, efectivamente, en la página 13 de este libro, El autodidacta, escrito por Hernán Rivera Letelier, dice que en el fondo dice, al día siguiente puse el libro en mi bolso junto al pan con mortadela y los campuchos de té y azúcar rigurosamente medidos y pesados que nos entregaba la cantidad y me lo llevé a la mina. Lo llevé por 3 días seguidos. Lo leía en el tren de ida, mientras los viejos cabeceaban soñolientos. Lo leía a la hora de la colación, en tanto los compañeros de mi cuadrilla hacían su siesta tirados en las bancas. Lo leía en el tren de vuelta, cuando todo el mundo venía bromeando y jugando partidas de brisca. Me subía y me bajaba del tren aturdido, obstinado, deslumbrado por el lenguaje volcánico de Pablo de Roca, por las resonancias bíblicas de Gabriela Mistral, por la poesía astronauta de Vicente Huidobro, maravillado por la sencillez genial de la antipoesía de Parra, por el erotismo virtuoso de Gonzalo Rojas, por la palabra coronada de botellas rotas de Enrique Lin. Ahí estaba la poesía en verso presente. Realmente es como una experiencia religiosa la que tuviste, una experiencia mística con la poesía, ¿no? Fue sencillamente eso. Fue un golpe al corazón. Fue una bala al pecho. Y ahí empezaste a escribir poesía. Y escribías donde podía, y creo que escribías incluso solamente en cuadernos cuadriculados, ¿no? No en hoja blanca. No tengo idea por qué, pero no podía escribir en una hoja blanca o en una hoja a rayas. Tenía que ser cuadriculado. ¿Por qué? No tengo idea. Y con lápiz Faber del número 2.
Lápiz Faber número No, 2. tenía que ser el 2. No tengo idea por qué. Bueno, esos son pequeños como manías y rituales que todo escritor tiene, digamos. Hay unos que tienen que escribir frente a una muralla, no frente a un paisaje, otros en un escritorio, otros. Gabriela Mistral escribía creo que con una tabla sobre sus piernas, Claro. que llevaba consigo, etcétera. Y además me imagino que escribir poesía en un mundo rudo, en un mundo masculino, viril, no era fácil, había que hacerlo casi clandestinamente, ¿no? Es lo que hacía yo, o sea, los libros de poesía que llevaba a la mina los empastaba con papel de diario para que no se dieran cuenta que lo que leía era poesía. Y no le mostraba mis poemas a nadie porque la poesía para mis compañeros de trabajo en la mina era para señoritas o homosexuales. Entonces yo escondía mis poemas. Incluso en un momento el protagonista de este libro, Eleazar Luna, va caminando y ya lo reconocen que es poeta, ya todos se dan cuenta que es poeta, ya se sabe que es poeta, y le gritan, y en vez de darle el apodo, que hubiera sido el típico, bueno, aparte de decirle el poeta, de decirle, mira, ahí va el Pablo Neruda, que había sido le dicen, ahí va Claro, eso fue cuando... el Gabriela Mistral. Claro, cuando se me ocurrió mandar el primer poema a un concurso y lo gané y aparecí en los diarios en la Pampa. Entonces, al día siguiente en la mina me decían, buena Gabriela Mistral. ¡Qué tremendo! Me Buena, Gabriela convertí Mistral. en el Gabriela Mistral de las Pampas. Bueno, es un tremendo piropo porque me imagino que tú admiras profundamente a Gabriela Mistral, ¿no? Completamente, Es una tremenda, una gigante, ¿no? Completamente. La gente no conoce al Gabriela Mistral. Se piensa que son los pececitos del niño y punto. Y es mucho más. Tiene mucho, una prosa insuperable. ¿no es cierto? Una prosa bíblica que me fascina a mí. Escribiste un libro que se llama Poemas y Pomadas, y ahí hay un verso, creo que es de ahí un verso memorable. Señor, hazme invisible como un buen árbitro de box. Ese verso yo lo encuentro memorable. Señor, hazme invisible como un buen árbitro de box. Bueno, hemos visto tantos árbitros en el fútbol que no se hacen invisibles, sino que se transforman en protagonistas. Pero ahí hay una manera de... ¿Qué estabas pidiendo todavía en el fondo? Mira, ese poema tiene una historia muy linda. Yo el año 84 estaba sin trabajo, me había ido de La Pampa a Antofagasta y llegó el tiempo de la crisis y anduve mal, anduve sin pega como un par de años. Y me vine a Santiago pensando que aquí había pega. Aquí también estuve como 3 meses sin trabajar. Pero conocí a Parra, que era mi gran ídolo. Lo conocí en la CES y le caí bien al viejo y me invitó a su casa y todo. Y le mostré mis poemas. Y cuando yo hice este poema corto, dijo, yo lo firmaría de 1000 amores, dijo. Imagínate que impresionante ha sido para ti que Parra te dijera eso. Yo me quería dar de cabeza contra la pared. Chuta, qué tremendo. Y bueno, y sin embargo finalmente terminaste siendo narrador. Pero en el libro mismo, en el libro El autodidacta, tu última novela o tu última, podríamos llamarla, no sé si novela, ¿cómo la llamarías tú? Porque también es un texto autobiográfico, o sea, es un texto que está en la frontera de la ficción y la autobiografía. Y es muy tenue, digamos. Casi podría haber sido firmado como un libro autobiográfico, ¿no? No, porque lo autobiográfico ocupa como la tercera parte del libro, ¿no? Y el resto es ficción. Está la historia del boxeador, que es ficción, y la historia de la niña, que es ficción también. Bueno, y este libro, en este libro tú cruzas dos personajes, un boxeador o un aspirante a boxeador, un joven como tú que había llegado a ese mismo lugar, a esa oficina salitrera. Él es Rosario Fierro, y el poeta que es Eleazar Luna. Claro. Colocaste frente a frente en el ring la poesía versus el box. Y en medio hay una muchacha hermosa, por supuesto, es la musa, que va a ser la fiesta de la reina de la fiesta de la primavera, esa fiesta que se celebraba antes en Chile y en que los poetas cumplían un papel, ¿no? A ver, fundamental. Bueno, Gabriela Mistral, Neruda laureado. se conocieron así, ¿no? Claro. Bueno, y resulta que tú enfrentas ahí el mundo del box y la poesía, y eso me pareció muy interesante y me recordó un poco a Jorge Tellier, que en su poesía siempre hay boxeadores,
Y de alguna manera los boxeadores y los poetas parecen estar muy cercanos, aunque aquí están opuestos tal vez, ¿no? Claro, aquí están opuestos, o sea, los separa el amor por esta muchacha que se llama Leda. Es una historia de ficción, pero basada en algunos hechos que yo vi o viví algunos incluso, pero está escrita en forma de ficción. ¿Y el box? El box creo que lo llevo en la sangre porque un hermano mío que empezó a pelear en Pedro Valdivia llegó a ser vicecampeón de Chile peso medio mediano. Mira, ya. Segundo Agustín Rivera se llamaba él. Y peleó en La Pampa y le fue tan bien que se lo trajeron a Santiago. Y aquí lo contrató la FACH. Lo contrató nada más que porque peleaba, digamos. Entonces, el boxeador que aparece en mi novela está inspirado en mi hermano. Y el box es algo tan ligado a la historia del norte, ¿no? Cuando se dice Iquique, tierra de campeones, se habla de ciertos boxeadores, hay ciertos personajes míticos del box tan ligados a la historia del norte, ¿no? Claro que sí, en el norte cuando uno iba a buscar pega, le preguntaban si boxeaba o si jugaba la pelota. A los que boxeaban los contrataban inmediatamente y lo ponían en una buena pega, que no se cansara mucho, que trabajara a la sombrita, en fin, lo cuidaban como a un hijo único. ¿Sí? ¿Y el fútbol? Y el fútbol también. También ha sido una pasión. Claro, el fútbol era fundamental en la Pampa, en ese desierto, porque no había nada que ver, no teníamos dónde ir, no teníamos nada que hacer en las tardes libres. Y de pronto apareció una pelota de fútbol y la tarde se convertía en mágica y hacíamos unas pichangas de 40 hijos por lado. Qué increíble. Una pichanga en medio del desierto. En medio del desierto. 40 hijos por lado llegaban a jugar con zapatos con punta de fierro, con alpargata, con chancleta, con zapatos de pará, incluso llegaban a jugar. Y nos salvaba del hastío planetario que se siente ahí en la Pampa. Incluso tú has llegado a escribirle un himno o le escribiste un poema al Colo-Colo. Un poema que se ha hecho famoso entre los hinchas del Colo-Colo. Y me parece interesante esto, que el poeta le cante a los deportistas, le cante al fútbol como lo hacían antiguamente los poetas griegos, ¿no? Píndaro y todo, que le cantaban a los campeones olímpicos. Que la poesía se meta también en el deporte, es decir, a colocar la palabra. Claro, yo empecé a jugar fútbol a los 14 años. Digamos con equipo de fútbol y era muy admirador de Carlitos Caselli y le hizo un homenaje en un libro que se llama El Fantasista. Ahí aparece un homenaje a Carlos y a Chamaco Valdés. Y soy del Colo desde que nací. El viernes estuve con ellos en una cena. ¿Te invitaron a comer? Sí, el sábado estuve en una cena con ellos aquí en Santiago y me regalaron una camiseta con mi nombre atrás. Bueno, eso me imagino que para un escritor es como para sentirse pagado, es decir, que tu palabra poética, que tu poesía en este caso sea recibida con emoción por los futbolistas que son además tus ídolos, me imagino que es un momento de alegría tremenda, ¿no? Tremendo, claro. Pero ese poema también es un grito, es una protesta. Lo escribí el año 84, cuando yo estaba muy mal y la crisis era muy grande, no había trabajo en ninguna parte. Entonces se me ocurrió este poema. El día en que Colo-Colo festejó el campeonato. En el 84. Esa es en medio de las protestas, estamos en plena dictadura militar, crisis económica, y ahí aparece este poema que de alguna manera cataliza muchas cosas. Estoy con Hernán Rivera Letelier, en este día lunes, estamos en Desde el Jardín. Hernán Rivera Letelier acaba de publicar su último libro, El Autodidacta. Hernán Rivera Letelier es un autodidacta, alguien que tuvo que hacerse solo en ese desierto planetario. La literatura se transformó en un alimento vital, no es un escritor de escritorio, por decirlo así, o un escritor que se haya formado en la academia. Su academia fue el desierto, fueron las pampas salitreras, y él supo
armar un mundo, un universo, reflejar ese mundo que nadie en Chile había logrado hacerlo de la manera con que lo hizo y con la llegada que tuvo en miles y millones de lectores. Hernán Rivera ha sido traducido a distintos idiomas en distintos lugares del mundo. Vamos a ir a una pausa, Hernán, aquí en Desde el Jardín. Mira, tengo un tocadisco ochentero por ahí escondido entre las plantas. Podemos escuchar música. Me imagino que te gustan las rancheras. ¿Qué es lo que te gusta escuchar? Me encantan las rancheras, sí. Pero de todas maneras, vamos a tener que escuchar una ranchera. Decir que el programa Con Salud Camina Contigo es una iniciativa que acompaña de cerca el proceso de más de 6.000 pacientes que están viviendo dificultades oncológicas o cardíacas. Tengo en mis manos un libro, son varios libros en que los mismos enfermos dibujan, pintan o escriben la experiencia de su enfermedad, que es a través de la palabra o a través del dibujo, de la creatividad, tratar de convertir esa enfermedad o darle un sentido. Y bueno, eso está en estos libritos Caminas del programa Con Salud Camina Contigo. También decir que Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles, aporta habitabilidad, confort y seguridad a esta y las próximas generaciones. Creo que tengo grabado el poema Colo Colo que tú le escribiste al Colo Colo, Hernán, y tal vez me gustaría que lo pudiéramos escuchar. Le vamos a hacer un regalo desde Radio Pauta a los colocolinos. ¿Qué es lo que es el Colo Colo finalmente? Tuve que resumirlo en una palabra, en una imagen. Pueblo. Colo Colo es pueblo. Colo Colo, el club de nuestros amores, ha ganado una nueva estrella para el firmamento de su muy glorioso escudo. Y nosotros, colocolinos de tomo y lomo, nosotros que llevamos al indio en el corazón y que no hemos trepidado en llegar a las manos por defender su nombre, nosotros que somos capaces de recitar la alineación completa, incluida la banca, de cualquier partido jugado en el país o en el extranjero, nosotros, los del último pliegue de la galería, incondicionales en las buenas y las malas, nos apersonaremos a la directiva de nuestra querida institución a pedir, más bien a exigir, que se nos preste esta flamante estrella, así más no sea por un solo fin de semana. ¿Para qué quieran estos locos una estrella? Se preguntarán ustedes, los colocolinos de Marquesina. Vayan anotando. 1. Para alumbrar el cuarto de la abuelita a la que le cortaron la luz. 2. Para adornar el velatorio de nuestro último angelito muerto de diarrea. 3. Para tapar las goteras. 4. Para cubrir el agujero de nuestros zapatos. 5. Para ponerla debajo de la pata de la mesa crónicamente coja. 6. Para hacerla hervir junto a los huesos de la semana pasada. 7. Para dejarla como garantía en el boliche de la esquina, a cambio de la matinal y urgentísima caña. 8. Para pegarla como calcomanía en los letreros no hay vacante, y así hacerlos un poco más amenos. 9. Para mostrárselo al chofer del micro y poniéndole la cara a rogarle, oiga, nos lleva por una estrella. Y 10. Para colgárnosla como un medallón en el pecho e irnos a pasear por las calles alegres, encanuzando con su brillo olímpico las putas más pintadas, las que de seguro, sensibles y amorosas como son ellas, caerán redonditas a nuestros brazos, y hasta puede que nos den una gratis, porque al fin y al cabo, ellas también son chilenas, y Colo Colo Chile, ¿o no? Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. A pesar de llegar a la salitrera donde ahora trabajo, descubrí que una revista de mujeres traía una página dedicada a la poesía. Un breve florilegio de poemas junto a una brevísima biografía del autor. Era una revista en papel satinado, para mí muy cara de comprar, casi un lujo.
de modo que cada 15 días, cuando la prendían de una cuerda a la entrada del local con perros de colgar ropa, me apersonaba a la hora de más concurrencia y vigilando de reojo a la dueña, comenzaba a hojearla hasta dar con la página deseada, cuidando de no abrirla mucho para no ajarla, ansioso hasta la taquicardia, me ponía a leer los versos, a veces ni siquiera tan buenos, con la avidez con que un empampado lamería gotas de rocío en el cuenco de una piedra. Dice Eleazar Luna, el protagonista del libro El autodidacta de Hernán Rivera Letelier. Hernán Rivera Letelier está aquí conmigo en el jardín. Él viene del desierto y de alguna manera la lectura, Hernán, y el protagonista de tu libro lo muestra acá, la avidez con que leía, la desesperación con que leía, es una manera de enfrentar ese otro desierto más terrible que el desierto real, que es el desierto interior, ¿no? El desierto del sentido, tú hablaste ahí del hastío, y se insiste mucho en este libro de ese poder transformador y de alimento vital que era la lectura para este joven. Exacto. Cuando uno dice soy un autodidacta, se piensan que el autodidacta escribe por la gracia divina. No, el autodidacta para llegar a ser alguien tiene que leer más que los académicos. Tiene que leer y estudiar e investigar mucho más para llegar a ser un autodidacta que por lo menos valga la pena, digamos. Bueno, estaba pensando, por ejemplo, que uno de los grandes escritores de la literatura en inglés, que es Jack London, escritor de aventura, fue un autodidacta, un hombre que tuvo que pelarse el ajo en una vida difícil, aventurera, a través de distintos oficios. Bueno, él es un autodidacta. Herman Melville, el autor de Moby Dick, tuvo que salirse del colegio y también se convirtió de alguna manera en un autodidacta. Es decir, hay grandes autores de la literatura universal, autores fundamentales que han sido autodidactas. Y yo creo que ser autodidacta aporta algo al escritor que no tiene el escritor que está en la academia y que yo creo que es lo que hoy día se dice calle y que me gusta más la palabra vida real. No sé qué te parece a ti. Claro, las herramientas de un escritor de un escritor con academia son los clásicos que se leyó, sus títulos, qué sé yo, pero las herramientas mías como autodidacta está la experiencia, está la intuición, la imaginación. Esas son las herramientas que yo uso. Y ese mundo que de alguna manera te forma parte de tu infancia, tu crecimiento, tu juventud, el mundo de La Pampa, los personajes, lo que decían, su oralidad, todo eso es una nutrición fundamental para tu literatura. Claro, hay que vivir, hay que convivir con las personas, con el mundo, no encerrarse en una torre de marfil. Yo voy todos los días a un café para no perder el contacto con la gente. Mis libros nacen de gente real, de personas reales, de hechos reales. Mis novelas no se inspiran en libros, sino que en la vida misma. Mis novelas pueden ser buenas o malas, pero lo que son novelas que transpiran vida. La reina Isabel, por ejemplo, es un personaje que existió. La protagonista de La reina Isabel cantaba rancheras, tu primera novela que produjo, que te lanzó, digamos, al escenario, por decirlo así, de la literatura. Ese personaje existió. Todos los personajes que aparecen en La reina Isabel cantaba ranchera, que son más de 90, son personas reales, o están inspirados en personas reales. Y todos los apodos son tal cual. Yo no inventé ninguno. Algunos de los apodos más sabrosos, los que más te gusten a ti. Porque si hay algo rico en el lenguaje chileno popular es el apodo, ¿no? Bueno, la reina Isabel es un apodo, la pan con queso. La pan con queso. La 2.4. La azuquitar con leche. La ambulancia. La ambulancia. ¿Y por qué le llamaban la ambulancia? Yo pensaba que era porque era inmensa, gorda, inmensa y se vestía de blanco y ella era también muy, muy blanca. Yo pensaba que le decían por eso la ambulancia. Hasta que le pregunté a un viejo en la mina, me dijo, no, le dicen la ambulancia porque le cae un hombre entero adentro. Me imagino que todo este lenguaje políticamente incorrecto hoy día debe encontrar resistencia en un feminismo radicalizado. Muchas cosas que aparecen en tu libro, ¿no?
No, No te vayan a colocar en una lista negra. mis novelas están escritas con mucho amor a las mujeres. Eso es cierto, ¿ah? Sí, Hay casi una divinización de la mujer, diría yo, ¿no? exacto. Y sobre todo de la prostituta. La prostituta sagrada. Hay que pensar que en el mundo antiguo el oficio de prostituta era un oficio sagrado. Y aquí tú dices algo muy importante en el libro Autodidacta. Al final de tu libro, El Autodidacta termina con cómo se convierte este joven en un escritor, en un narrador, y cómo va a empezar a narrar ese mundo, un mundo que va a morir con la muerte de esa gran prostituta que fue la reina Isabel. Dices tú, por cierto, mi novela comenzaría con la muerte de la reina Isabel, que fue cuando de verdad comenzó a morir la pampa y el sueño del oro blanco. Con su muerte el desierto volvía a quedar desierto. Eso es lo que pasó. O sea, por esos mismos años en que esta mujer muere, la pampa comienza también a morir, a desaparecer. En esos 1000 kilómetros de pampa llegó a haber una cantidad de más de 300 oficinas y campamentos, con gente viviendo ahí, con más de 100.000 almas en el desierto. Y comenzó a morir de a poco. Y los pueblos se fueron transformando en pueblos muertos, en pueblos fantasmas. La Pampa es ahora un huesario de pueblos muertos. Y de alguna manera, estas prostitutas, para esta legión de miles de hombres trabajadores, fueron psicólogas, terapeutas, amigas, o sea, fueron mucho más que simplemente prostitutas, ¿no? Claro, la relación prostituta-pampino fue más allá de una relación meramente sexual o comercial. Era una relación de amistad, de solidaridad, de lealtad. Ellas le prestaban plata a los mineros, le compraban los cigarros, le fiaban los polvos incluso. Y Le fiaban los polvos. Y pobre del que no pagara el día de pago. Y qué terrible haber sido cuando se encontraban con la frase hoy no se fía, mañana sí. Habría alguna más exigente seguramente, ¿no? No, y si te demorabas en el pago te cobraban en la pulpería donde está toda la gente. Bueno, estoy con Hernán Rivera Letelier aquí en Desde el Jardín. Decíamos recién que un libro de poesía, de antología de poesía de Alfonso Calderón, descubierto en la vidriera, en una vitrina, en una librería pampina, casi no había libros ahí. Nada de libro. Produjo en ti una epifanía. Pero hay otro descubrimiento muy importante que una vez lo comentamos en otra conversación, que es el descubrimiento azaroso de una novela, esta vez en una biblioteca. Había una biblioteca. El problema es que no habían lectores de libros, la gente iba a leer periódicos. ¿Cómo era la biblioteca pampina en primer lugar, para que lo imaginemos? Y fue la primera biblioteca a la que yo entré y quedé alucinado, pensando que ahí estaban todos los libros del mundo. Y no era tan así, o sea, habían libros, pero del año 60 para atrás. Da la impresión de que del año 60 para adelante no habían comprado libros. Y ahí uno se da de cuenta lo importante que es una biblioteca en cualquier lugar del país. Exacto. Porque aquí había un lector, que eras tú, o que era Eleazar Luna, el protagonista del Autodidacta. Un lector que es salvado por un libro. Eso todo justifica la inversión de una biblioteca, ¿no? Exacto. Y eso justifica escribir libros. O sea, si un libro es capaz de salvar un alma en el desierto, es porque cualquier libro vale. Bueno, y tú te encontraste con este libro que aquí lo tengo, lo acabo de encontrar en mi pequeña biblioteca, mi pequeña y humilde biblioteca. Un libro de Leopoldo Marechal, un libro que ya casi nadie lee. Una gran novela de un gran escritor argentino poco conocido en estos lares, Adán Buenos Aires. Y tú, yo creo que lo que tú cuentas es que tú levantas la mano y este libro está como lleno de polvo, escondido, y es como que el libro tú hubieras estado esperando ahí desde siempre, Yo creo, ¿no? que sí. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Y qué significó para ti el encuentro con esta novela Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal, Hernán? Yo hasta ese instante leía nada más que poesía, porque me creía poeta y escribía poemas, entonces nada más que poesía leía. Y cuando veo el lomo de este libro que decía Adán Buenos Aires, era el título, yo pensé que era de poesía. Lo tomé, lo sacudí, lo abrí y la primera página, su prólogo indispensable, leo las primeras líneas y quedo alucinado. Y me doy cuenta que en prosa también se puede hacer poesía. Fíjate que así comienza
en cierta mañana de octubre de 1900, casi a mediodía, 6 hombres nos internábamos en el cementerio del oeste, llevando a pulso un ataúd de modesta factura, 4 tablitas frágiles, cuya levedad era tanta que nos parecía llevar en su interior no la vencida carne de un hombre muerto, sino la materia sutil de un poema concluido. Es un hermoso comienzo, Yo realmente. quedé alucinado. Entonces dije, no, también se puede hacer poesía en prosa. Y vi que, completamente claro de que yo algún día iba a hacer una novela. ¿Y qué rescatas tú de esta novela, Adán Buenos Aires? Cuéntanos un poco para quien no sabe nada de Leopoldo Marechal y no ha leído nunca esta novela. Aparte de la historia, que es alucinante, el lenguaje. Leopoldo tiene un lenguaje increíble, una poética alucinante, un poder de la imaginación que no lo tiene cualquier escritor. Cuando se publica este libro, el único que lo defendió en aquel tiempo fue Cortázar, creo. Julio Cortázar, claro. Sí, claro. Este es un libro fundamental para la persona que empieza a escribir. De alguna manera, así como Leopoldo Marechal hizo esta novela mítica, que es un descenso, un viaje a través de Buenos Aires, pero es como un viaje iniciático, por decirlo así, tú hiciste un Adán Pampa, por decirlo así, o un Adán Desierto. Si uno tuviera que colocarle un título a toda tu narrativa, tal vez ese podría ser el Adán título. Atacama. Adán Atacama, ese sería un Puede ser, buen ¿no? nombre. Adán Atacama sería un Sí. excelente nombre. Y bueno, y este libro, la lectura de Adán Buenos Aires, dice el narrador de El autodidacta, me hizo renunciar a la que hasta entonces era para mí un dogma absoluto, que la novela era cosa de tontos. Hasta ese momento lo mío era la poesía, el poder de la palabra, crear un mundo en un verso, meter un barco de verdad en una botella de jarabe para la tos. Con la novela de Leopoldo Marechal, mi visión de la literatura sufrió un cataclismo de proporciones. Descubrí que el poema no era el único envase de la poesía. ¿Qué otras novelas tienen el poder de tener poesía dentro y muy fuerte y que hayan sido fundamentales para ti, Hernán? Pedro Páramo de Juan De Rulfo. todas maneras. Qué todas maravilla, maneras. pero Páramo. Y, Y por supuesto 100 años de soledad. Fueron los libros fundamentales. Pedro Páramo, yo creo que de alguna manera para ti hay algo desértico también ahí. Hay algo en ese páramo Sí, mexicano que tiene que claro. ver, es análogo un poco a la Pampa, ¿no? Claro, yo estuve por ese desierto y es también muy requete contra cabrón en ese desierto. Es cabrón también Es el cabrón. desierto mexicano, ¿no? Sí, sí. Y Hernán, bueno, entiendo que tienes una cita y quiero respetar tu horario, tienes que irte a otro lado, me vas a ser infiel, Tenemos otra entrevista. vas a ser infiel a este jardín, pero estoy muy contento de que hayas venido aquí al jardín, de haber podido conversar contigo. Quiero invitar a todos los auditores del jardín a leer este entrañable libro, El autodidacta, que yo lo encuentro que el más autobiográfico de todos tus libros, junto con Himno de un ángel parado en una pata. No sé si estarás de acuerdo en eso. Todos mis libros tienen algo de mi vida, pero este sí es uno de los que trae más. Quiero despedirte con, no el programa, porque el programa vamos a cerrarlo después, pero quiero despedirte con música. Antes que te vayas y que te vayas con un lindo recuerdo. Tú dijiste que te gustaban las rancheras. Primero explicar, la ranchera uno siempre la identifica con el sur. Esto de la ranchera en el norte. Porque toda la gente que llegó a trabajar a La Pampa era del sur, eran los campesinos que lo engancharon y se lo llevaron a La Pampa. Y se llevaron su música, se llevaron sus dichos, su modo de hablar, sus comidas. Entonces en la Pampa la ranchera imperaba en las cantinas, en los ranchos. Y era de alguna manera, esa era la poesía de los pampinos. No leían a Nicanor Parra, ni a Huidobro, pero escuchaban esta poesía maravillosa, edulcorada y todo lo que ustedes quieran, pero extraordinaria de la ranchera, ¿o no? Escuchaban a Pedro Infante, a Luis Aguilar, a Miguel Aceves Mejía. ¿Qué rescatas tú de ese género musical? ¿Qué te parece a ti interesante de un punto de vista poético como escritor de la ranchera? A mí personalmente me gustaba porque contaban historias. A mí me encantan las canciones que te cuentan una historia. Y los corridos eran historias de amor, de desamor, de asesinato, en fin. Pero eran historias.
Y es lo que me gustaba a mí. Son como crónicas, poemas, por decirlo así, o Exacto. crónicas canciones, ¿no? Sí, sí. Entonces te propongo escuchar, no sé qué te parece, a ver, vamos a escuchar a Pedro Infante, ¿te gusta? Es uno de los mejores. Vamos a escucharlo a él aquí en Desde el Jardín. Y quiero agradecerte que hayas venido, hayas hecho la caminata, aunque me dijiste que habías llegado en paracaídas. No, Alfredo Jiménez, ¿te gusta Alfredo Jiménez? Es uno de los más grandes. ¿Y te gusta el tema del jinete? Es una de las canciones que me aprendí de memoria. ¿Te la sabes? ¿Te sabes algunos versos de ahí? ¿Recuerdas algunos? Ahora no. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando La muerte. la muerte. Gracias, Hernán, por haber venido aquí. Pero antes que te vayas, Reina Isabel cantaba rancheras y hacía el amor como ninguna. Hasta ese domingo fatal en que la flor grande la halló muerta en la habitación, donde los hombres de las salinas olvidaban, al menos por unas horas, el dolor, la sed y la pobreza. Hernán Rivera Letelier, la reina Isabel cantaba rancheras. Con esta novela, este pampino que acaba de estar aquí conmigo en Desde el Jardín, de alguna manera provocó una conmoción literaria, una conmoción editorial. Fue un libro que se vendió muy rápido. El lector encontró una parte del imaginario chileno que había sido rescatado, es cierto, por otros novelistas, pero mucho más localistas que Rivera. Rivera tuvo la virtud de universalizar o de convertir historias muy locales de un mundo muy específico, el mundo de la pampa, del caliche, etcétera, de las salitreras, en un tema universal, y eso lo demuestra el hecho de que esta novela haya sido traducida a muchos idiomas, que hayan habido directores de cine interesados en publicarla. Mucho se ha hablado de que Hernán Rivera Letelier es un escritor de bestseller, se dice como con un cierto desdén. La verdad es que Hernán Rivera Letelier es un gran narrador. Un narrador que es capaz de cautivar y conquistar al lector. Eso tiene una tremenda virtud. Un narrador que es capaz de entretener, que es capaz de emocionar también. Es cierto que su literatura a veces está cerca de lo folletinesco, pero como un elemento más importante de la narración. Y hay que decir, no hay que hablar con desdén del folletín, el mismo Fedor Dostoyevsky, el gran autor de Los Hermanos Karamazov, el gran escritor ruso, usaba elementos del folletín en varias de sus novelas de gran contenido metafísico. No hay que olvidar a Corín Tellado, la memorable escritora de folletín, estas novelas como Para señoritas, que fue tan ninguneada y colocada en la lista de literatura B, pero que sin embargo después fue rescatada por aquellos mismos que la criticaron, como por ejemplo Mario Vargas Llosa. Y cómo han habido en Latinoamérica varios narradores que han incorporado lo folletinesco como una parte del imaginario popular y como un fermento de la propia literatura. Por ejemplo, el escritor argentino Manuel Puig. Hernán Rivera Letelier, un autodidacta de La Pampa, ha hecho un camino de escritura muy propio, ha sido muy leal a ese mundo al que pertenece, sigue viviendo en su misma casa en la ciudad de Antofagasta, va siempre a tomarse un mismo café, él lo contaba recién ahí, en esa ciudad, y eso tiene una tremenda virtud, un tremendo mérito. Al final de este último libro que acabamos de comentar con él aquí en Pauta, la entrevista, si acaban de enganchar ustedes con la radio, pueden buscarla en pauta.cl. En el libro, en la parte final del libro, en que este joven protagonista que escribía poesía y que tuvo que enfrentarse a un boxeador, imagínense lo difícil, un poeta competir con un boxeador para conquistar a la musa de la oficina de la salitrera, cuenta esa transformación que le ocurrió cuando por primera vez leyó una gran novela como Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal y cómo él decide convertirse en escritor. Y dice Hernán Rivera Letelier, pero por encima de todo, sentía en las tripas la certeza absoluta de que alguna vez yo escribiría una novela. Mi tema sería el desierto de Atacama, cómo no. En ella mostraría su soledad de planeta abandonado, su silencio ensordecedor, sus criminales espejismos azules. Contaría la gesta de esos hombres que con una botellita de agua
para el camino y su propia sombra de cobijo, conquistaron esas comarcas infernales. Seguiría el hilo de sus vidas de sacrificio. Dejaría testimonio de sus sueños, de sus esperanzas, de sus dichas y desdichas. Hablaría de sus huelgas, de sus marchas, de sus ollas comunes, de las feroces matanzas en que cayeron muertos una y otra vez. Describiría sus casas miserables, sus fondas, sus plazas de piedra. Contaría sobre sus fiestas, sus amores, sus mitos y leyendas, los extraños juegos de infancia, cortar colas de lagartijas, perseguir remolinos de arena, hablar con duendes. Y junto a todo eso no podría faltar, por supuesto, un homenaje a las prostitutas de la Pampa, esas hembras legendarias, trágicas y donicíacas, como diría Pablo de Roca, sin cuyo aporte social, sexual, amoroso, la conquista de ese desierto no habría sido posible o habría sido mucho más ardua, dice Hernán Rivera Letelier en la parte final de este bellísimo libro, El autodidacta. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando, sobre todo en Antofagasta, que habrán escuchado, espero con atención, esta conversación con Hernán Rivera, en Temuco, en Viña del Mar, en Valparaíso, vamos a ir cerrando la verja, la puerta de madera de este jardín. Yo me quedo aquí adentro con mi chucao, con mi zorzal, y recordando lo que conversé con Hernán Rivera sobre la literatura, el poder de la palabra, la poesía. Los invito a encontrarnos mañana de nuevo a las 7:30 aquí en Pauta, sin olvidar que este programa es auspiciado por Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles que aportan habitabilidad, confort y seguridad a estas y las próximas generaciones. Y yo me quedo con ese verso que le comenté al mismo Rivera, de un poema que se llama Plegaria Express, cuando Rivera fue poeta antes que novelista. Señor, hazme invisible como un buen árbitro de box. Muy buenas tardes. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles.